laboral. Así es, este es el último momento. Por primera vez se le pone un freno a este DNU que ya está vigente y que ahora hay un apartado en el que no. Es el capítulo 4, aquel que habla de las reformas laborales. Es la Cámara de Apelaciones en lo laboral la que le dijo: hasta acá, señor Milei, no puede usted intervenir por un DNU de necesidad y urgencia, un tema que puede generar un daño en los trabajadores. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo el DNU está mal, el DNU está bien, está diciendo no hubo tiempo. Quienes deberían analizar esto no lo hicieron, no se puede entonces hacer cosas que afectan los derechos de los trabajadores. No nos olvidemos que entre algunas de las cuestiones que modifica está el derecho a huelga, el derecho a la asamblea de los trabajadores, la indemnización, cómo se calcula la indemnización. Habrá que ver, y la justicia tendrá que ver, qué pasó con la gente que fue despedida entre el 29 de diciembre y hoy, porque le entró una indemnización distinta a raíz de que el DNU estaba en ejercicio. Es muy importante este fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones. En un momento vamos a compartir la carátula, los argumentos que dio esta Cámara de Apelaciones, pero por primera vez la justicia decide intervenir. Recordemos que la Corte Suprema, por ejemplo, dijo: es feria judicial, lo vemos cuando volvemos de la feria en febrero, y que la legislatura, en este caso el Congreso Nacional, tiene la potestad también de ponerle un freno, rechazando en ambas cámaras lo que sucede. Pero tenemos en el piso a un exdiputado, un referente también de Juntos por el Cambio. Está con nosotros Daniel Lipovetsky y le queremos preguntar a él qué opina de este fallo, de este primer fallo en contra del DNU. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Bueno, primero felicitaciones por los 30 años, al canal, a ustedes, a todos los trabajadores del canal. Todavía me acuerdo cuando se inauguró este estudio. El primer programa yo estuve acá, creo que fue en el 2016, si mal no recuerdo. Pero, y como dijeron ahí, siempre están firmes junto al pueblo, denunciando las cosas, un montón de cosas. La justicia se entera gracias a lo que muestra la crónica. Sí. Respecto al fallo, bueno, la realidad es que era lógico que hubiera un fallo en estas características. ¿Por qué? Porque con solo leer lo que había dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en otros precedentes anteriores, consumidores argentinos y algunos otros más, que cita el fallo que acaba de dictar la Cámara Laboral, era lógico que pasara, que dictaminara en consecuencia. Lo que ha dicho la Corte en los últimos fallos respecto a los DNU es que los DNU no están para reemplazar la actividad del Congreso. Claro. Claramente son para condiciones muy excepcionales de una situación en particular. Y acá lo que hizo el DNU que emitió el presidente Milei, primero deroga y modifica 350 leyes, no aclarando específicamente por qué hay una situación de excepcionalidad en cada una. Exacto. Y por lo tanto, desde ahí era muy posible que pasara lo que pasó. Un fallo declarando la suspensión de los efectos del DNU. Insisto, en el marco, lo dice claramente el juez Sudera, que es quien tiene el primer voto, que después adhiere la doctora García Bior. Sí. Dicen claramente que el presidente podría haber convocado extraordinarias, que no se puede suplir con un DNU la actividad del Congreso y que, por supuesto, hay que seguir los trámites que corresponden a una república, que es la división de poderes. El Poder Ejecutivo no tiene la función de legislar, el que tiene la función de legislar es el Congreso. Esto está en la Constitución Nacional del siglo XIX, la primera, que Milei siempre dice que tenemos que volver a esa época. Bueno, esta Constitución lo establecía y también lo establece la Constitución del 94, la reforma del 94, que también es de una época donde Milei de alguna manera siempre recuerda a los 90, por lo tanto, de alguna manera, él debería haber respetado los principios de la Constitución, y es lo que la Cámara Laboral ha dicho hoy en el fallo, ¿no? Este fallo es de la Cámara Laboral, entonces solo suspende ese capítulo 4, pero bien dijiste vos, hay 300 leyes que son o derogadas o modificadas. Bueno, ahora habrá 299, por agarrar ese símbolo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Va a haber que hacer 299 fallos más? ¿Por qué el Congreso todavía no se ha expresado también, por lo menos uniformemente al respecto? Quedan dudas. ¿Qué va a hacer Juntos por el Cambio con esto? Bueno, hay varias preguntas y también todas. La primera es por qué la justicia solamente dictaminó una parte de un capítulo, porque en definitiva para uno presentar un amparo tiene que mostrar una afectación específica. Por lo tanto, seguramente va a haber muchos amparos que cada uno cuestionará una parte del DNU y en diferentes fueros, no necesariamente tiene que ser en laboral, porque dependerá del tipo de cuestionamiento que se haga y de la norma que se esté cuestionando, y por lo tanto seguramente vamos a encontrar otros fallos que puedan, posiblemente siguiendo esta misma doctrina de la Corte, ir suspendiendo diferentes partes del DNU. El tratamiento general, por supuesto, lo tiene que hacer el Congreso en la Comisión de Trámite Legislativo,
que es quien tiene la facultad de analizar los DNU Sí. y que recién se acaba de conformar, se está conformando en definitiva, y que seguramente va a tener que decidir por sí o por no, pero por supuesto que creo que lo más lógico sería discutir el DNU a través de un proyecto de ley donde se pueda decir, porque acá lo que puede hacer la Comisión de Trámite Legislativo, que después su dictamen elevarlo a los plenarios de la Cámara y de las dos cámaras, es decir sí o no a todo el DNU. Eso, y seguramente hay partes del DNU que pueden ser realmente importantes. No hay urgencia, no hay necesidad para que, o sea, esa misma necesidad de urgencia que pone Milei para el decreto, no es la misma que deberían tener diputados y senadores hoy por resolver cuanto antes, porque, perdón que te lo diga así, pero básicamente Milei está diciendo en el DNU, lo dijo él explícitamente, en el Congreso son todos coimeros, por eso es necesario resolverlo antes, porque si lo mando ahí tardan mucho y esperan la coima para votar. Lo dijo Javier Milei esto. Me pasa que es bueno, por supuesto que no coincido para nada con ese concepto, pero más allá de todo también hay que entender que el Congreso es un cuerpo legislativo que no es lo mismo que un presidente que firma una norma. Por algo es que todavía nosotros tenemos muchas normas que son de la época de la dictadura, porque en la época de la dictadura también hubo muchísimas leyes que se aprobaron, porque era muy fácil. Videla o quien sea firmaba, no tenía que debatirlo con nadie. El Congreso, justamente al ser un cuerpo colegiado, tiene que tener las mayorías para poder aprobar. Y eso no es tan rápido de hacer. Por supuesto que trabajando mucho se puede hacer, digamos, en un plazo razonable. Claramente, si vos ves la cantidad de cosas que modificó el DNU, te diría que urgentes había pocas. Algunas sí, claramente. En los clubes de fútbol no, por ejemplo. Los clubes de fútbol claramente que no. Otras podríamos decir sí, pero en ninguno de los casos realmente el presidente se tomó y los que lo asesoran y que lo que elaboran el DNU, porque claramente no lo redactó Milei, podría haberse tomado el trabajo de decir, miren, esto creo que es urgente por esto, y hubiera sido más defendible jurídicamente ante la justicia ciertas cuestiones que incluyó el DNU. Pero me parece que al presidente no lo están cuidando mucho en su equipo, y esto se ve claramente en un DNU que realmente, desde el punto de vista jurídico, deja mucho que desear, ¿no? Ahora, Daniel, te pregunto, ¿qué es lo que va a pasar con la medida de fuerza anunciada por la CGT? ¿Qué crees vos que debería suceder con este paro y movilización anunciado para el 24 de enero? ¿Crees que va a seguir en pie? ¿Debería seguir en marcha después de esta decisión de la justicia? Mira, yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa la vía judicial, porque es una vía excepcional y además es una cautelar, no está resuelto el fondo, seguramente el Estado lo va a apelar, va a ir a la Corte, por lo tanto, seguramente este es un trámite que todavía va a seguir. Mientras está suspendido, ustedes recién planteaban qué pasaba con los despedidos que hubo desde el 29 de diciembre que entró en vigencia hasta hoy. Claramente, seguramente, si se judicializa eso, digamos, el que judicialice va a plantear la doctrina de este fallo y por lo tanto se le va a aplicar a ese trabajador despedido las leyes vigentes de antes del DNU. Y me parece que el reclamo de la CGT va por otro lado, va por el reclamo no solamente del DNU, sino en general de la situación. Lamentablemente creo que la CGT ha cometido un error en estos últimos 4 años, que ha sido involucrarse partidariamente con un espacio político y por lo tanto desde ahí sí hay ciertos sectores que no la acompañan en el reclamo, claramente, porque en definitiva 4 años del gobierno de Alberto Fernández, donde los sueldos perdieron frente a la inflación permanentemente, crecieron los pobres, la CGT se cayó. Y ahora, hace tan poco tiempo después de que asume un gobierno, le hace un paro. Entonces desde ahí, más allá de la posibilidad de convocatoria que pueda tener ese paro sin lugar a dudas, porque la CGT tiene posibilidad de movilizar por la cantidad de gremios importantes que tiene, sin lugar a dudas me parece que había otras instancias para debatirlo, incluso trabajando junto a los legisladores de la oposición en el Congreso para encontrar alternativas distintas a las que planteó el presidente, tanto con el DNU como con la ley ómnibus. Ahora, Daniel, acá hubo una respuesta al DNU, no sé si te acordás, el primer cacerolazo surge luego del DNU. Milei anuncia el DNU y se produce un cacerolazo que hay que decirlo espontáneo, porque efectivamente ese mismo día había habido una marcha de la izquierda, hubo protocolo, a la noche hubo DNU y la gente salió a la calle masivamente. Entonces lo que a mí me llama la atención, digo, y eso fue 2 semanas después de haber asumido, menos de 2 semanas antes de haber asumido Javier Milei. Entonces pareciera que si las instituciones no responden, como la CGT o mismo el Congreso, pareciera que es la calle la que le va a exigir que respondan. ¿Vos no lo sentís así? Sí, es posible y está muy bien que así sea. La realidad también es que es cierto que la gente acaba de votar a este presidente, que era un presidente que la mayoría de las cosas que está haciendo, no todas, pero muchas las había anunciado y la gente lo acompañó con su voto. Por supuesto que uno planteaba en la campaña, nosotros planteamos otra opción, yo por supuesto hice campaña para que Patricia Bullrich sea la presidenta, no para que sea Milei, porque creíamos que muchos de estos planteos que hacía Milei realmente iban a ser muy duros para la gente, y lo estamos viendo hoy, ¿no? El aumento de la nafta de ayer, que hoy esperaba un
explicación de parte del gobierno respecto a por qué ese aumento. Sí.